Muy buenos días, mis amadas hermanas, que el Señor les bendiga. Agradecida de parte del Señor de poder estar en estos devocionales, estos días sábados. Bueno, también compartir en la semana también de la palabra del Señor es algo que nos hace muy bien. Sean todas muy bienvenidas a este tiempo que el Señor nos ha entregado para que podamos meditar de su palabra. Vamos a orar al Señor para pedirle que Él nos direccione y podamos entregarle este tiempo al Señor y Él pueda entregarnos de su palabra. Así que la invito a todas para que oremos al Señor. Padre Celestial, en esta mañana, Señor mi Dios, nos hemos dispuesto, Señor mi Dios, a buscar más de usted, Padre Santo, para que usted sea hablándonos por medio de su palabra, sea revelándonos el mensaje, Señor mi Dios, necesario para nuestras vidas. Gracias damos, Padre del cielo, usted sea llenándonos, Señor mi Dios, de su gracia, que podamos, Padre del cielo, ser libertadas, que podamos, Señor mi Dios, por medio de este tiempo, Señor mi Dios, ser renovadas, Señor mi Dios, fortalecidas, sabiendo, Señor mi Dios, que quizás llegamos, Señor mi Dios, en nuestras vidas a necesitar cada día, Señor mi Dios, de usted y reconocer eso, Señor mi Dios, en nuestra vida. Por eso que al reconocernos, Señor mi Dios, nosotros reconocemos que le fallamos y es por eso que pedimos que usted nos perdone. Reconocemos, Señor mi Dios, que somos necesitados de usted, Señor mi Dios, cuando nos enfermamos, cuando requerimos favores, Padre Santo, pero queremos, Señor mi Dios, en esta instancia agradecer porque por medio de su palabra, Señor mi Dios, usted nos aconseja, nos habla, nos muestra, Señor mi Dios, el camino. Gracias, Señor mi Dios, presentándonos, Señor mi Dios, de una manera, Señor mi Dios, eh, dispuesta, Señor mi Dios, para aprender, para que su consejo llegue a nuestras vidas en esta mañana. Y se lo rogamos y se lo imploramos, Padre Santo, en el dulce nombre de nuestro bendito y buen Salvador Jesucristo. Vamos a buscar la palabra del Señor en esta mañana en el libro de 1 Corintios, capítulo 9. Y nos vamos a ir a un versículo. Bueno, este capítulo habla de los derechos de un apóstol. Obviamente aquí Pablo hablaba y en el capítulo 9, versículo 16, dice así, pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos haga reflexionar por medio de su palabra, porque nosotros, si bien las que estamos reunidos aquí cada día, cada semana, buscamos y somos líderes de niños, somos madres, somos quizás muchas veces ejemplo de los más pequeñitos. Y es por eso que en esta mañana el Señor nos habla esta palabra, porque tenemos una responsabilidad. Y hoy específicamente vamos a hablar de la responsabilidad que significa evangelizar. Estaba preparando un trabajo acerca del evangelismo infantil y reflexionaba en este versículo, porque llegar a un niño es nuestro deber. Hemos aprendido y hemos leído la gran comisión, la tenemos como incorporada, ¿cierto? Ir por el mundo y pregonar este evangelio de Jesús, sea a toda criatura. Sabemos que es nuestro deber. Sabemos, y aquí Pablo lo dice, dice pues, si anuncio el evangelio, o sea, el que nosotros anunciemos el evangelio, no es algo para gloriarnos. ¿Por qué? Dice Pablo. Porque me es impuesta la necesidad, o sea, tenemos que sentirnos responsables de esto. Y dice la palabra aquí, ay de mí si no anunciar el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero nosotros, usted sabe que la recompensa está arriba, en el cielo.
Y damos gracias al Señor por ello, porque esa recompensa de ser obedientes es grande, es maravillosa, porque viene de nuestro Padre. Entonces, ay de mí, o sea, aparte de hacer, porque es un deber, ¿cierto? Los niños necesitan de Dios. Nosotros que trabajamos con los niños, el adulto, el joven, el adolescente, necesita de Dios. El hombre, la humanidad, necesita del Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros miramos como un número, pero el Señor nos ayude. Si el Señor nos conoce a cada uno de nosotros, más nosotros que tenemos un límite. Por ejemplo, nuestro límite es nuestra comunidad, nuestro país, y eso hace de que nosotros no tengamos una visión tan amplia de lo que significa la humanidad. Hoy día con las tecnologías uno puede quizás resultar un poquito más fácil. Pero dice, por lo cual si lo hago de buena voluntad recompensa tendré, pero si de mala voluntad la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Dice Pablo, que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. O sea, nuestra no es la gloria, no es el protagonismo quien nosotros. La herramienta que utilicemos para evangelizar, Cristo es el que debe ser glorificado. Entonces Pablo dice, ¿cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar un mayor número. O sea, Pablo tuvo que ser humilde, quizá humillar la carne para poder llegar a más. Porque dice el Señor que mientras uno más gloria, más honra tenga, debe bajarse más. Y ahí es donde viene este versículo. Por lo cual siendo libre de todo, me he hecho siervo de todos. O sea, Pablo era un servidor. Nosotros somos servidores. En la iglesia muchas veces nos limitamos a proporcionarle a los niños solamente un tiempo de entretenimiento. Y Dios nos ayude a eso, para que no sea tan solo un entretenimiento, debe ser una clase bíblica, que no sea solamente sacar a los niños del culto, para que no distraigan a sus padres, sino que nosotros podamos comprender y ponernos en el lugar del niño, porque si nosotros transmitimos el verdadero evangelio, que es Cristo, vamos a tener que discipular a esos niños. Si bien hacemos un llamado al niño para que conozca a Cristo, debemos enseñarle, guiarlos. Debemos guiar a estos niños. ¿Para qué? Para que ellos aprendan a conocer a Cristo, aprendan a caminar al lado de Él. Y eso es algo maravilloso, es algo grandioso. Dice, me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, y a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeta a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor pueda en esta mañana ayudarnos para que nosotros podamos comprender la importancia que tiene este evangelismo, este tiempo que el Señor nos ha entregado a nosotros, de poder entregar el mensaje, esta grata nueva, porque evangelismo significa anunciar, entregar, comunicar, pero no cualquier cosa. Esas buenas nuevas de salvación, esa grata nueva de salvación, ese mensaje de ese Jesucristo, no solo como hijo, no solo como hijo de Dios al haber sido manifestado en carne, sino que también dio su vida,
y la dio por nuestras vidas, por nuestros pecados. Y al hacerlo, nos aseguró esa vida eterna para todo aquel que en Él cree. Que el Señor nos bendiga a nosotros. Si nosotros nos ponemos a indagar y a investigar, y uno se pregunta, ¿y cuál es entonces el buen mensaje? Que Cristo murió, que murió por nosotros, por nuestros pecados, pero Él resucitó. Y al tercer día, y así fue que nos regaló esta salvación. Y esta salvación por gracia, una gracia inmerecida. Que el Señor nos bendiga a nosotros. Entonces, si nosotros llevamos a este evangelismo, a esta evangelización, que es nuestro deber, lo hacemos con los niños, lo hacemos con los jóvenes, con los adultos, porque Jesús quiere que todos conozcan esta verdad, ¿cierto? Y eso incluye a todos los grupos etarios. Hay niños que son ancianos, que no conocen, que están recién ahí en el desconocimiento. Qué maravilloso llegar a las distintas etapas, pudiendo entregar y más en el trabajo infantil. Ellos necesitan también del reino de Dios, porque ellos han nacido en este reino de las tinieblas, han nacido en este mundo y quizás no han abierto sus ojos al conocimiento del reino de Dios. Y nosotros tenemos que sentirnos responsables de eso. El Señor nos dice, id por el mundo y predicad este evangelio a toda criatura. O sea, no nos dice solo a los niños, no nos dice solo a los adultos. Entonces, ¿qué podemos decir nosotros? Pero ¿qué es lo que es un evangelismo? No es tan solo entregar un folleto, no es tan solo evangelizar a un grupo, sino que nosotros debemos entregar el mensaje de Jesús. ¿Para qué? Para que no tan solo le conozca que existe, que murió, que resucitó, sino que aprenda a conocer a Jesús, que sea su amigo. ¿Cómo vamos a lograr eso? Podemos hacerlo quizás de una manera entretenida, quizás dinámica, quizás creativa. Hoy en día sabemos que para poder llegar en estas realidades a nuestros jóvenes tenemos que aprender a conocerles, tenemos que aprender a llegar a ellos, como ellos piensan, como ellos sienten. Y ellos siguen teniendo sentimientos. Quizás lo ocultan, pero siguen teniendo esos sentimientos. Entonces ahí nosotros nos damos cuenta que es importante. ¿Por qué es importante llegar a ellos? Porque Dios le ama. Porque dice el Señor, dejad que vengan a mí, no se los inspidáis. ¿Por qué de tales? O sea, de los niños hablaba en este caso Jesús. Es el reino de Dios. En Marco nos habla eso. Y la palabra del Señor nos sigue hablando. En Marco dice, porque Dios lo manda. O sea, ¿por qué debemos nosotros evangelizar? Porque Dios lo manda. Y lo hemos visto hoy día, aquí en este mensaje que Pablo entregaba a los corintios. Ir por todo el mundo. Lo hemos leído y estudiado tantas veces. Porque los niños también necesitan salvación, porque la humanidad necesita salvación. Si bien sabemos que muchos son los llamados, porque uno hace un llamado, y yo creo que el llamado ya ha llegado a todos, pero a veces no es el tiempo de Dios. Si nosotros comprendemos que debemos esperar en los tiempos de Dios, quiere decir que quizás un vecino no va a llegar en el tiempo que yo quiera entregarle el mensaje, pero quizás puede llegar por otro instrumento. Porque requieren de salvación. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, necesitan salvación. ¿Por qué evangelizar? Porque los niños tienen promesas de Dios, porque dice la palabra del Señor en el libro de Proverbios, instruye al niño en su camino. Dice, y aunque fuere viejo, no se apartará de él. Cuán importante es que nosotros no nos callemos, que nosotros podamos proclamar el Evangelio de Jesús en las distintas herramientas que el Señor nos entregue, como mujeres, como iglesia de Dios, como
evangelistas de niños, como maestras. El Señor nos demanda en este tiempo que debemos evangelizar, que el Señor nos ayude. Nosotros tenemos que comprender que hay una importancia, que es importante llegar a evangelizar. ¿Por qué? Porque en la evangelización nosotros transmitimos que existe alguien maravilloso que pagó el precio por nosotros, pero ahí nosotros manifestamos en la evangelización valores. ¿Por qué? Porque manifestamos los valores que Dios nos ha entregado. Muchas veces nosotros evangelizamos con nuestra presencia. El Señor nos ayude. Quizás esta evangelización es un impacto, quizás a largo plazo, quizás no lo vamos a ver nosotros, porque hay algunos que siembran y el otro cega. Que el Señor nos bendiga a nosotros, que podamos no cansarnos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos. Pero dice, si no desmayamos. Evangelizar, porque es importante evangelizar, porque debemos tener una capacidad receptiva, debemos formar nuestra identidad. Nosotros tenemos que identificarnos como cristianos, porque somos testimonio de Dios. Existe, debe existir con la evangelización un cambio en nuestra sociedad. Debe haber un mandato, el cumplimiento de este mandato cristiano. La importancia que tiene la evangelización. Es importante que nosotros comprendamos que el valor que tiene la evangelización, o sea, el mensaje, o sea, esa grata nueva, es importante. No nos podemos callar, no podemos callarnos, porque sabemos que el mundo necesita de Dios. Y el Señor nos ayude a nosotros para que podamos comprender la importancia que tiene el que nosotros llevemos este mensaje a los necesitados. ¿Hay necesidad en este mundo? Las hay, por supuesto. El evangelismo es importante porque no solo afecta a la vida de uno, sino que también su entorno. Si alguien cambia su forma de ser, va a cambiar su entorno. Muchas veces nosotros vemos hacia atrás y vemos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, el cambio que hemos tenido desde que Él llamó a nuestros caminos, estos caminos de salvación. Así es como Dios nos moldea, nos enseña, nos construye, nos vamos edificando cada día, contribuye a nuestro crecimiento espiritual y podamos nosotros ser de influencia para otros en nuestra sociedad. Que el Señor nos bendiga, que podamos nosotros comprender en esta tarde, en esta mañana, perdón, que Dios es bueno y que Él nos ha demandado en esta tarde, en esta mañana, que podamos nosotros anunciar este evangelio. Pues si anuncio el evangelio no tengo que gloriarme, decía Pablo, sino que debemos entender que es nuestro deber, porque me es impuesta necesidad, somos necesitados de hacer y obedecer a nuestro buen Dios. Y ay de mí, dice Pablo, o sea, él sabe que es mejor obedecer. Entonces, si nosotros hacemos esto, que es bueno, dice la palabra del Señor, tendremos nuestra paga. Si la paga nuestra no es aquí en la tierra, es maravillosamente una esperanza de salvación. Que el Señor nos bendiga. Usted siéntese responsable. Qué maravilloso salir y decirle a otro que Dios ha hecho cosas en nuestra vida. ¿Cómo nos vamos a quedar con nuestro testimonio si es Dios? Es maravilloso. Que el Señor les guarde, que el Señor les bendiga. Esta es la palabra del Señor para esta mañana, una palabra simple que Pablo nos enseñaba, que le explicaba a este pueblo de Corintios, pero hoy en día es para nosotros. Estamos en nuestro confort, en nuestro tiempo, en nuestra casita, o estamos haciendo la voluntad del Señor. Estamos haciendo lo que nos corresponde. Que el Señor nos bendiga. Que
que el Señor nos entregue esta necesidad de ser hijos obedientes, de que podamos entregar estas gratas nuevas. La forma quizá no tiene mayor importancia, pero si en su iglesia hacen evangelismos creativos, súmese. Si en su iglesia hacen evangelismo urbano, súmase. Si trabajan en la predicación de la calle, súmase a nuestros vecinos puerta a puerta, persona a persona, digitales. No se quede con lo que ya ha hecho. Es necesario de que proclamemos el Evangelio de Jesús hoy en día, en estos tiempos, aunque quizás sienta que a veces no le escucha y le ha dicho 10 veces al vecino y lo invita a la iglesia y no va. No importa, no es a nuestro tiempo, es al tiempo de Dios. Que el Señor les guarde, les bendiga. Oramos y rogamos la bendición del Señor para esta mañana. Padre Celestial, damos gracias por su amor, por su infinita misericordia, por entregarnos este mensaje hermoso, Padre Santo, porque este mensaje llegó a nuestras vidas y pudimos comprender, Señor mi Dios, qué grande es su amor para nosotros, que aun siendo pecadores, usted murió por nosotros. Padre, tú pagaste ese precio por nosotros, por esta humanidad insensata, necia, Padre Santo, y nosotros, Padre Santo, nos falta tanto. Nos falta tanto por aprender, por conocerte, por hacer obediencia, Señor mi Dios, a tu palabra. Ayúdanos, Señor mi Dios, para que no seamos oidores necios, ni que hagamos oídos sordos, Padre Santo, a tu palabra. Necesitamos, Padre Santo, de que el Espíritu Santo nos aqueje, que pueda movernos, Padre Santo, para que podamos hacer su voluntad y podamos sentir esta responsabilidad, este deber. Padre del cielo, gracias porque Pablo nos manifestaba, Señor mi Dios, este tiempo, Señor mi Dios, tantos años atrás. Y hoy, Padre Santo, nos lleva a esta misma responsabilidad de seguir proclamando hasta que venga Cristo por su iglesia y nos encuentre preparados, buscándole con esa esperanza, Padre Santo, de que allá no habrán llantos, no habrán dolores, Señor mi Dios, porque sin duda que aquí vemos sufrimiento en esta tierra, pero más usted, Padre Santo, está con su pueblo. Ayúdenos, Señor mi Dios, a no cansarnos. Denos la fuerza, la fortaleza, denos el amor, denos la necesidad, Señor mi Dios, de poder salir, de no quedarnos, Señor mi Dios, estáticos. Ayúdanos, Señor mi Dios, a presentarnos como testimonio vivo en nuestras personas que están a nuestro alrededor, a nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestros amigos. Gracias, Padre Santo, Señor mi Dios. Ayúdanos, Señor mi Dios, a hacer su voluntad aquí en la tierra. Bendiga nuestras vidas, bendiga nuestros hogares, y por eso que rogamos que esa bendición del cielo, Señor mi Dios, sea emanada para nosotros, donde nos encontremos, Padre del cielo, y lo imploramos en el dulce nombre de nuestro bendito y Salvador Jesucristo. Amén. El Señor les bendiga. Bendiciones.